Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento, en la que continuamos hablando de este tema de crecimiento económico, que creo que ha sido del agrado de muchos de ustedes, y de hecho hoy aprovecho para contestar a uno de los que nos acompañan, que me pregunta acerca de por qué los autos bajan de precio, que es una pregunta importante. De hecho, no es solo los autos los que bajan de precio, también estos aparatitos, ¿no? Han ido bajando de precio de manera espectacular y muchas otras cosas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es un fenómeno que tiene que ver con la productividad. Productividad es qué tanto logramos producir con respecto a cuánto usamos de alguno de estos factores de producción, que son las cosas que utilizamos para producir. En general, los economistas hablan de dos factores productivos, el capital y el trabajo. Esto no fue siempre así. En el siglo XIX, siglo XVIII, cuando empiezan a analizar algunas personas cómo es que se produce y cómo podríamos tener crecimiento económico, acuérdese, no era una cosa frecuente en ese entonces, hablaban fundamentalmente de la tierra y el trabajo, no del capital. El capital se convierte en algo relevante hacia fines del siglo XIX. Y a fines del siglo XX empezamos a hablar de la energía como otro factor productivo relevante, sobre todo para el análisis asociado al tema del calentamiento global o cambio climático, que, como usted sabe, al menos en parte, es el resultado del exceso de utilización de combustibles fósiles que se refleja en una gran cantidad de dióxido de carbono, que son los gases de invernadero, etc. Entonces, pues había que empezar a entender cómo le hacemos para usar menos energía en la producción y, por lo tanto, menos riesgo de que acabemos con todo. Entonces, estos cuatro factores son los que explican la producción en los análisis que hacen los economistas. Raro que alguien use los cuatro. Ahorita no puedo recordar a alguien que lo haya hecho. Frecuentemente se usan nada más capital y trabajo, y ocasionalmente se incluye tierra o energía para los análisis específicos, por ejemplo, de producción agropecuaria o el tema de calentamiento global que ya le comentaba. Un economista muy famoso, que es premio Nobel, pero en realidad se hizo famoso por su columna en el New York Times, es Paul Krugman. Krugman afirmó alguna vez: en el largo plazo, la productividad lo es casi todo. Es decir, para el crecimiento en el largo plazo, lo más importante es la capacidad de producir más usando los mismos recursos o incluso menos. Entonces, lo importante es cómo logramos producir más. Y no es nada más de producir más usando más recursos, no, producir más usando los mismos recursos o incluso menos. En buena parte de análisis que se hacen, la productividad que más preocupa a los estudiosos es la del trabajo, es decir, cuánto se produce por hora hombre trabajada. No existe la medición hora-mujer todavía, pero bueno, es por ser humano, pues, cuánto tiempo de trabajo de una persona nos permite producir ciertas cosas. Si yo logro reducir el número de horas hombre o de horas persona, lo que voy a lograr es, pues, mucho más valor de esa producción. Es menos tiempo de trabajo que nos está permitiendo tener, pues, más recursos disponibles para todos los demás. Entonces, esta medición de la productividad laboral es muy importante. Realmente, en el fondo, lo importante es lo que se llama la productividad total de los factores, es decir, de todos los cuatro factores que le comentaba. Sin embargo, de todo eso, el que a muchas personas les preocupa es la productividad del trabajo, porque en el fondo es un buen acercamiento, una buena aproximación a lo que es el ingreso por habitante. Si la cantidad de trabajadores que están en la producción es más o menos la misma siempre
comparado con el tamaño de la población, 60%, digamos, que es más o menos el número. Si este 60% de personas se vuelve más productiva, pues entonces va a haber más para el 100% de las personas. Y esto significa más PIB per cápita o más ingreso per cápita. Y esa es la medición importante para el crecimiento económico, el ingreso por persona. Bueno, entonces, si esto pues depende de la productividad laboral, pues lo único que necesitamos hacer es que sean más productivos los trabajadores. Y hay un montón de estudios de cómo lograrlo. Tiene mucho que ver con qué herramientas les consigues, cómo se organiza la producción para que sean más eficientes. Hay mucho trabajo en esto, pero ocurre un fenómeno muy curioso. Si yo logro que las personas sean más productivas, pero esta productividad cambia entre sectores, entonces lo que va a ocurrir es que se me va a desequilibrar el sistema. Este fenómeno le llamó la atención a un economista no muy famoso, lo es entre los que nos dedicamos a esto, pero no para el público en general. Se llamó William Baumol se escribe. Este señor hace más de 50 años se dio cuenta que la productividad no crece al mismo ritmo en todos los sectores. En sectores en donde la productividad laboral no puede avanzar rápidamente, los precios de lo que se produce se van a ir haciendo relativamente más altos. Si yo, por ejemplo, para producir un auto en los años 20, necesitaba 500 horas hombre y hoy en día necesito 50 horas hombre, pues el auto va a costar muchísimo menos. A lo mejor no 10 veces menos, pero sí 6 o 5 veces menos. Para producir estos aparatitos, lo mismo. Pero hay ciertas actividades que no puedo reducir yo el consumo de seres humanos. Estas actividades son fundamentalmente 3: la educación, la salud y la seguridad. En estos 3 sectores, reducir el tiempo de trabajo de las personas no me permite producir más. En el tiempo, conforme los autos, las computadoras, los aparatitos, lo que usted quiera, se pueden producir cada vez más por unidad de trabajo. Y la educación, la salud y la seguridad no pueden producir más por unidad de trabajo, pues estos sectores se van a ir haciendo relativamente más costosos. A eso le llamó Baumol la enfermedad de los costos. Y dijo, pues no hay remedio, man. Si nosotros estamos siendo cada vez más productivos en las manufacturas y lo estamos siendo en el campo porque ahora podemos producir muchísimo más alimento con menos tierra sembrada y con menos personas ocupadas. Gracias a eso, por ejemplo, en Europa se han recuperado bosques porque pues ya no necesita sembrar extensiones muy grandes, lo puede hacer en lugares más pequeñitos porque es mucho más productivo el trabajo ahora y el espacio de tierra gracias a la tecnología, lo que usted quiera. Pero esto no pasa en educación. En educación, para que funcione, pues necesita usted un profesor, una profesora, que tiene que atender 20, 25 alumnos, 30, 40. Cuando yo era chico, los grupos de primaria eran de 50. Y ahí estaba el pobre del maestro o la maestra, más o menos administrando a los 50 animalitos. Y eso funcionaba, pero pues ya más allá de eso se complica mucho, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de dar clases en grupos muy grandes, más que eso, en estas aulas magnas les llamaba, donde puede usted tener 100 o 120 personas, pero es un tipo de clase muy particular, en donde pues es una exposición, en donde el intercambio con los jóvenes es relativamente pequeño y además pues ya es licenciatura, ya más o menos están interesados los que van ahí, o así era cuando me tocó, pero no puede usted hacer mucho más que eso, ¿no? Entonces, si quiere usted que haya más educación, pues tiene que tener un montón de maestros y maestras, y eso cuestan una lana, y eso no se va a reducir. Muchísima gente pensó que a través de estas cosas podíamos lograr algo mejor. Bueno,
algo estamos logrando. Esta es una especie de clase que doy para 30,000 personas que me hacen favor de ver estos videos en el transcurso de la semana. Y esto, bueno, pues ya ayuda. Y cada uno de ustedes, me imagino, no solo me ve a mí, hay una cantidad de contenido de altísimo nivel que hay que andar buscando porque pues, no es tan sencillo, pero pues por ejemplo tenemos en Historia de México lo que graba el centro de Condumex, que es buenísimo, del Colegio Nacional tenemos conferencias grabadas. Entonces, si quiere uno aprender, esta cosa funciona muy bien y algo ayuda, pero esto no funciona de manera muy eficiente, al menos hasta hoy, en los primeros años de la educación, que son los más importantes. Lo que llamamos preescolar en México, que aquí no le hacemos caso, pero es el momento más importante para los niños. La primaria, que ya es un poco menos importante, pero tampoco funciona a través de esto. La pandemia lo demostró, ¿no? No es una cosa simple. Esto funciona muy bien ya para personas más grandes que realmente están interesadas, pero lograr que alguien aprenda a escuchar, a mantener la atención, a saber cómo preguntar, pues este es un proceso que requiere varios años cuando los niños son chicos y no es una cosa sencilla. Lo mismo ocurre con salud. Ahora, pues afortunadamente tenemos medicinas casi milagrosas, tenemos procedimientos quirúrgicos cada vez mejores, hay mucho que se ha avanzado en salud, pero necesita usted a los especialistas. Y es un problema, no alcanzan los médicos para tanta gente que los necesita. En particular hay déficit en muchos países del mundo de enfermeros y enfermeras. Entonces, pues este es un espacio en el que no puede usted reducir el número de personas. Entonces, en salud y en educación usted no puede reducir el número de personas necesarias para trabajar, se van a ir haciendo paulatinamente más costosos estos sectores comparado con lo demás. Y la gente va a tener que ocupar más dinero en educación y en salud porque pues va a seguir necesitando esos servicios y son servicios, insisto, que no pueden bajar de precio. Algo similar ocurre con seguridad. Necesita usted seres humanos. Se puede mejorar mucho con cámaras, por ejemplo, ¿no? Creo que Gran Bretaña es el país con más cámaras en Occidente que sirven para ayudar en temas de seguridad. Si ve usted series de detectives de Gran Bretaña, pues casi siempre utilizan las camaritas que hay en cada esquina. Creo que en China hay más cámaras, pero no son para eso, son para la seguridad del Estado, para ver dónde está la gente y que no se organice y cosas así. Pero esto no resuelve todo, ¿no? Es decir, está eso, pero necesita uno a las personas, que son las que van a resolver los problemas, contener grupos que actúan de manera inadecuada, investigar robos, homicidios o lo que sea. Necesita uno gente. Entonces, educación, salud y seguridad se van haciendo más costosos en el tiempo. Se puede hacer más barata la comida, porque se produce más fácil, les decía yo, de manera más eficiente. Se puede hacer más barato el transporte, porque los autos salen más baratos. Ya hemos logrado mejorar el consumo energético de manera muy significativa. Es algo que casi nadie se pone a pensar, pero hemos logrado de manera muy importante reducir el consumo de energía contra la producción total. Es una cosa que se llama intensidad energética. ¿Cuánta energía necesito para producir $1 de Producto Interno Bruto? Esto empezó a caer en los años 90. Desde los años 90 somos cada vez más eficientes, año tras año, ¿eh? Y hemos logrado también reducir el consumo de energía por persona. Esto tardó un poco más. Es muy difícil de reducir esto, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos, países muy fríos en ciertos momentos del tiempo o muy calurosos en otros, y reducir esto se hace difícil, pero se ha logrado en este siglo en particular. Y esto creo que nos debe dar cierta tranquilidad de que, aunque estamos efectivamente contaminando en exceso y esto genera calentamiento global, no es una amenaza inminente. No hay una alerta de que el clima se va a ir de las manos. Eso, las personas serias saben que no es así. Eso no quita que haya que estar trabajando cada vez más en lograrlo. Y entre muchas cosas que tenemos que hacer, lo más importante es movernos de los combustibles fósiles que son más sucios, como el carbón, a los más limpios, como es el gas natural,
o de preferencia dejar a los fósiles y concentrarnos en energéticos que no contaminen. El mejor ejemplo es la energía nuclear, pero la gente le tiene miedo a la energía nuclear porque creen que eso va a significar una explosión y contaminación radiactiva y se van a morir todos. Eso no pasó ni en Chernobyl, ni pasó en Three Mile Island, ni pasó en Fukushima, el de Japón. En todos los casos hay algo de contaminación, pero nada excepcional, que además se deterioró muy rápidamente, pero la gente le tiene miedo. Entonces es muy difícil resolver eso. Pero regreso al tema en el que estaba yo. Esta enfermedad de los costos implica que nos vamos a ir concentrando, nuestro gasto se va a ir concentrando en este tipo de sectores que requieren mayor consumo, permítame decirlo así, de trabajo, es decir, de personas. Si pudiéramos lograr reducir eso, pues entonces sería un poco más barato. Por ejemplo, lo están intentando en los servicios, en restaurantes en muchas partes, sobre todo en aeropuertos y cosas así, en países desarrollados, están poniendo sistemas electrónicos para reducir el número de meseros. Usted llega en el aeropuerto y en cada mesa hay una tableta y usted pica ahí qué es lo que quiere y ya nada más viene un señor a traerlo, ¿no? Entonces ya no hubo que tener a un mesero que esté todo el tiempo ahí. Para mí es una cosa un poco extraña, pero yo soy viejito, ¿no? Para los jóvenes probablemente sea algo perfectamente natural y esto paulatinamente vaya funcionando. Pero pues lograr algo similar, insisto, en educación, en salud, seguridad, no es nada sencillo. Para el tema de educación, una ventaja que tenemos, si lo quiere ver así, es que ya no va a haber muchas personas, ¿no? Está cayendo de manera notable la fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer, y esta caída tan significativa pues ya está llevando a que tengamos grupos de preescolar o primaria cada vez más chicos, entonces ya se necesitan menos maestros, pero esto nos lleva a otro problema que no es exactamente la enfermedad de los costos, pero sí es un problema muy relevante en la forma como estamos hoy en el mundo, en términos del gasto de los países. Y es lo que creamos durante el siglo XX. En el siglo XX creamos una cosa que llamamos estado de bienestar. El Estado, el gobierno, se comprometió a darle educación, salud y seguridad social a todos. Los países civilizados eso empezaron a hacer, poco a poco, empezaron a subir impuestos para financiar eso, y pues educación y salud más o menos funcionaron todo el tiempo. Seguridad social, es decir, las pensiones, se empezaron a complicar. Y se empezaron a complicar porque a nadie se le ocurrió que si salud funciona bien, pues la gente no se va a morir tan pronto. Y si no se muere tan pronto, pues va a estar más años cobrando pensión. Y no calcularon eso adecuadamente. Y conforme se va haciendo más productivo el sistema y hay menos gente trabajando, los que trabajaban antes, que eran más y ahora están pensionados, tienen que ser sostenidos por los que trabajan hoy, que son menos. Y entonces ya no dan las cuentas. Y los gobiernos tuvieron que empezar a contratar deuda para poder cubrir los compromisos que ya tenían con los pensionados. Este es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. En los países civilizados, que son los que empezaron antes. Nosotros en México, por ejemplo, empezamos muy tarde con esto. El Seguro Social se funda en 1943, cuando la gente se moría a los 50 años, y la pensión la entregaban a los 65, pues estaba bien fácil, nadie cobraba, bueno. Pero ahora la gente vive 75, 85, 95, y hay que seguirle pagando y no alcanza. Entonces, observe usted cómo nuestro problema en el fondo es asociar de una mejor manera el sistema productivo con lo que pensamos que debe ser la mejor manera de vivir de las personas. Si logramos que las personas sean más productivas, vamos a tener más bienes, pero los servicios van a ser más costosos. En particular, estos servicios que no pueden reducir el consumo de mano de obra. Y si pensamos que las personas deben tener un ingreso razonable cuando sean viejitos y ya no puedan trabajar, está muy bien, pero hay que ahorrar para eso. Y si no ahorraste para eso y lo quieres resolver contratando deuda,
pues vamos a estar en un problema porque ¿quién va a pagar esa deuda? Bueno, en esos problemas estamos ahorita y creo que es un tema muy interesante para platicar con usted en la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.